Buenas tardes. Bienvenidos al Colegio de Economistas de Valencia, tanto a los compañeros como a los medios que nos seguís presencialmente y también de streaming. Y, por supuesto, bienvenido al conseller de Asín de Modelo Económico, Arcadi España, que le agradecemos que esté con nosotros para pasar un rato comentando, evidentemente, temas económicos, temas de actualidad y temas de lo que va a venir a Valencia en los próximos 4 años, porque, evidentemente, aquí vamos a hablar de lo que no ya solamente presente, sino también el futuro inmediato, porque estamos a las puertas de unas elecciones de mucha importancia, evidentemente, para nuestra comunidad valenciana. Muchas gracias. Conseller, buenas tardes, muchas gracias. Pues por empezar un poquito con un tema muy nuestro, queríamos preguntarte por el tejido empresarial valenciano, ¿sabes? Que se fundamenta generalmente en pymes, que han sufrido pues lo que estábamos comentando antes, varias crisis, la pandemia, ahora los efectos de la guerra. Desde la administración, ¿cómo se les va a apoyar? ¿Cómo se les está apoyando? Yo creo que hay un ámbito general, ¿no?, de apoyo al sector económico que es, digamos, intangible, difícil de medir, pero que sí que tiene un impacto muy grande, que es crear un ambiente de estabilidad. Yo creo que hemos vivido unos años que, a pesar de la incertidumbre económica, de pasar la crisis del COVID y también la guerra en Ucrania, pues ha habido estabilidad política. Yo creo que el debate político en general, no lo circunscribo solo al gobierno, sino también a la oposición, digamos que hemos sido un poco un oasis dentro de España, donde los debates y las diferencias han habido y hay, y son evidentes, pero hemos conseguido conservar esa cierta estabilidad y ese fair play en las reglas del juego democrático que aporta. Hemos tenido 8 años con 8 presupuestos, hay gobiernos autonómicos que incluso no han tenido presupuestos y han pasado años sin presupuestos, y un diálogo social muy fuerte, ¿no? Ese es el contexto general que quería destacar de ese intangible que es la estabilidad, conseguida por todos, ¿eh? Esto no es un mérito solo de un gobierno, evidentemente. En cuanto a la empresa familiar, yo creo que es uno de los activos que tenemos. Estamos recibiendo empresas multinacionales muy importantes en la Comunidad Valenciana, pero no olvidemos, si una multinacional como Volkswagen elige la Comunidad Valenciana es por el tejido empresarial que ya hay preexistente. Entonces, cuando descubren que hay empresas familiares del tamaño que tienen las empresas familiares de la Comunidad Valenciana y lo bien que han hecho el trabajo en estos años tan difíciles, pues es un activo más. ¿Qué hacemos desde la Administración además de lo general? Pues hay una cosa fundamental. Yo siempre digo que las empresas familiares, el apellido no es anónimo, el apellido es un apellido de la tierra, es un apellido nuestro, y eso tiene un plus de responsabilidad y de querer hacer aquí negocio y pagar sus impuestos aquí y generar riqueza aquí. Tenemos que facilitar el tránsito entre generaciones. Es evidente que en la sucesión de la empresa familiar tiene que haber un apoyo, y ya cambiamos una de las cosas de petición de la empresa familiar, que era que para acogerse a la reducción aplicada en el impuesto de sucesiones, cuando se transmite la empresa familiar, no estuviera limitado por tamaño, sino independientemente del tamaño. Yo creo una demanda del sector de la empresa familiar que ha sido bien acogida, y más medidas que tenemos que impulsar también para proteger esa sucesión y garantizar que las empresas familiares siguen contando tanto como cuentan ahora. La realidad es que hablamos de que el tejido empresarial valenciano es muy de pymes y hay que apoyar a las pymes, pero por otra parte, pues un problema que en las encuestas que hacemos en el colegio entre los compañeros es reiterativo, siempre sale el mismo, es la inadecuada dimensión de la empresa valenciana. Es decir, tenemos muchas pymes, lo cual son bienvenidas porque son creadoras de empleo y, por supuesto, es algo básico para nuestra estructura económica, pero también somos conscientes de que es necesario el crecimiento de esas empresas para que puedan, efectivamente, afrontar mejor las situaciones difíciles, complejas como son actualmente. ¿Tenéis alguna idea, alguna previsión de cómo apoyar ese crecimiento de las empresas? Sí, uno de los elementos es facilitar la sucesión, como he dicho. Pero es verdad que los economistas, casi un programa económico se tendría que resumir en qué va a hacer usted para una palabra, que es la productividad. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, ahí hay una parte de innovación, hay una parte también de que ese crecimiento empresarial tenemos que ayudarlo, tenemos que ayudar a exportar, tenemos que ayudar a innovar con la Agencia Valenciana de Innovación y otras medidas que hacemos, y ahora aprovechar también el tirón que tenemos de inversiones extranjeras muy grandes que vienen aquí y que nos podemos también ir creciendo, porque tenemos esa demanda también entre empresas, entre industrias, que nos va a permitir crecer. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Proteger a las empresas garantizando también reglas justas cuando van fuera, en la medida de nuestras posibilidades, cuando exportan, que las reglas del juego del comercio internacional nos traten con justicia. Nosotros somos una comunidad con empresas que siempre hemos sido abiertas, estamos acostumbrados a la competencia y otros territorios que no, y tenemos que ayudar a las empresas a que crezcan en productividad, que es a base de innovación y también de formación, y también tamaño. Y yo creo que es una buena oportunidad con la llegada de inversores muy grandes internacionales que nuestras pymes y nuestro tejido
aproveche esa ola también de inversiones de grandes empresas para ir creciendo. Aún así tenemos grandes referentes de empresas familiares en el sector de la distribución y en otros que tienen un tamaño muy, muy grande y que también, como digo, hay empresas que su competitividad la contagian a sus proveedores. Y eso también es muy importante. Has hecho referencia ya a los impuestos en el tema de la sucesión de la empresa familiar. Yo quería preguntar en general por la reforma fiscal que habéis hecho recientemente y bueno, qué efectos intentáis conseguir con esa reforma que habéis realizado. Pues es una reforma que yo creo que aquí una de las cosas, y agradezco el debate y la seriedad del Colegio de Economistas, que ya saben ustedes de que cuando se acerca la campaña electoral, pues digamos que la política, todos los ciudadanos tienen que estar mirándola con atención y sobre todo con espíritu crítico, ¿no? Porque eso es lo que se trata de la democracia y yo creo que la parte de la responsabilidad de los partidos políticos es afrontar los debates con solvencia. Luego cada cual puede juzgar qué opción le parece mejor, pero yo creo que una parte importante es la solvencia y no decir demagógicamente cosas que todos sabemos que son incumplibles. Por eso yo creo que la parte de reforma fiscal hay que abordarla dentro del contexto. El margen fiscal que tiene un gobierno autonómico es reducido, pero importante. Entonces, la reforma fiscal impulsada y, por cierto, votada por unanimidad en las Cortes Valencianas, lo cual es otra cosa que quiero poner en valor, de la misma forma que digo que somos un oasis en España, la Comunidad Valenciana, también esa palabra que es unanimidad, que en política parece ser que la RAE la ha quitado de la acepción, no puedes decir política y luego unanimidad en este país, pues aquí en la Comunidad Valenciana, en un tema siempre tan polémico como es el de los impuestos, se ha conseguido unanimidad. Y estaba pensada claramente para mitigar los efectos de la inflación. Todos sabemos que si no tocábamos el IRPF, de facto era una subida. Y en un momento así delicado había que proteger sobre todo las clases medias y trabajadores, las rentas más bajas, y eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho. Subiendo el mínimo, subiendo los límites de deducciones, incrementando el importe de las deducciones y modificando también la tarifa. Tal forma que todas las rentas hasta 60.000 euros se han visto beneficiadas. A partir de ahí no hemos congelado para mantener también el esfuerzo fiscal de las rentas más altas, pero también sin esa subida. Y se concentra esa rebaja en las rentas inferiores a 30.000 euros. Yo creo que es una reforma razonable y, por cierto, como digo, votada por unanimidad por todas las fuerzas políticas en las Cortes Valencianas. A partir de 60.000 euros, entonces no se ha hecho un ajuste a la inflación. No se produce una bajada. Y por lo tanto, no se hace un ajuste de inflación y entonces, por lo tanto, supone una subida de impuestos. En la medida que no se ajusta a la inflación. Yo creo que en un momento de crisis, y así lo entendemos todo el mundo, tenemos que ser conscientes de que hay que ayudar a la gente que peor lo está pasando y, por supuesto, un esfuerzo tiene que hacer la gente con un nivel de renta más elevado. Pero vamos, esto que es tan sencillo de decir, que lo pone la Constitución y cualquier persona que se le preguntara si cree que el esfuerzo fiscal de las rentas altas tiene que ser el mismo que las rentas bajas, le diría que no. Le diría que las rentas bajas tienen que tener un tratamiento y aportar también, pero a mayor renta tienes que contribuir más. Me parece una cosa de sentido común, por cierto, que pasa en todos los países civilizados. No es... Bueno, eso lo establece el artículo 31 de la Constitución, que establece que el principio de progresividad como principio más rector de nuestro sistema tributario, pero la progresividad evidentemente tiene órdenes, tiene magnitudes. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, efectivamente, también se ha aumentado el tipo impositivo del impuesto sobre el patrimonio hasta el 3,75%, récord nacional. ¿No crees que puede ser eso un tipo de impositivo que ya suponga incluso entrar en terrenos de confiscatoriedad? Porque en muchas ocasiones el patrimonio no genera tanta renta como en cambio el impuesto que se está pidiendo. No lo creo. Y si vayamos a los hechos, ¿no? Los hechos es que en la Comunidad Valenciana se siguen generando muchas empresas. Los hechos son que muchas empresas vienen a la Comunidad Valenciana. No vendrían a la Comunidad Valenciana si vieran que el marco normativo / tributario no es adecuado. O sea, los hechos están desmintiendo ciertas afirmaciones que se hacen sobre que en la Comunidad Valenciana, vamos, prácticamente no puedes ir por la calle por el sistema impositivo que tienes. Y es una cosa que vemos. Si vienen inversiones, por algo será. Será que nuestro sistema no es tan malo. Si las empresas continúan invirtiendo, por algo será. Si la confianza empresarial ha crecido este trimestre, por algo será, en un contexto muy difícil. No significa que esté todo bien, no significa que no haya que continuar haciendo ajustes y así nosotros vamos a proponer también en nuestro programa electoral, que en las próximas semanas irán anunciando, determinadas medidas fiscales también, pues para orientar el sistema tributario al contexto actual y, sobre todo, proteger a las familias más vulnerables y también crear un marco fiscal más favorable aún para la inversión del que ya tenemos. Sí, bueno, a tenor del tema de que ha aumentado la reforma fiscal, el aumento de recaudación de impuestos que está sucediendo, de hecho, a todos los niveles,
la otra parte sería la financiación autonómica, es decir, ¿en qué medida van a poder poner remedio a esa falta de financiación que se viene hablando pues, de hace décadas en la Comunidad Valenciana y que parece que nunca llegamos a un acuerdo que nos equipare a otras regiones? Sí, yo creo que hayas dado la palabra clave, ¿no? Ese acuerdo. Es verdad que la Comunidad Valenciana, tanto todos los partidos políticos, iba a decir todos, pero no son todos, los partidos políticos, la mayoría, la sociedad civil está en torno y concienciada ya a este problema que arrastramos desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya no es un problema de un gobierno, es un problema de toda la sociedad valenciana y de otras comunidades autónomas, también de signo político diferente, que también sufren un modelo que no funciona y caducado. Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo. Aquí no hay que hablar, y cuando yo lo planteo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid, que están todos los consejeros y consejeras de Hacienda de todas las comunidades y el propio Gobierno de España, yo no hablo de territorios, yo hablo de ciudadanos, yo hablo de españoles y de españolas. Y digo que estoy convencido de que a un ciudadano de otra comunidad autónoma le preguntas si está de acuerdo en que hay una diferencia de ingreso, bueno, en este caso de financiación per cápita tan grande como la que existe, en España te diría que no. Porque los españoles queremos ser iguales donde vivamos, tener el mismo acceso a los servicios públicos, y nos encontramos con esas grandes diferencias. Por lo tanto, yo huyo de lo que son enfrentamientos territoriales, huyo de eso, y lo que pido es empatía. Empatía e igualdad entre españoles. Es verdad que hemos pasado dos contextos muy difíciles, el de la pandemia y ahora el de la guerra. Son dos contextos muy difíciles. Es verdad que el Gobierno de España ha dado toda la liquidez necesaria a todas las comunidades autónomas. De hecho, en este momento tenemos el gasto el gasto medio en sanidad, en educación, ya nos hemos equiparado a la media, a pesar de estar infrafinanciados, gracias a la liquidez sin precedentes que ha dado el Gobierno de España. ¿Estoy satisfecho? No. ¿Es suficiente? No. ¿Hemos bajado el nivel de reivindicación? No. Pero no perdamos de vista una cosa. Para conseguir modificar el modelo de financiación autonómica, no solo tienes que poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas de distinto signo político y con intereses diferentes, sino también a los partidos políticos. Entonces, yo creo que ahí, entre todos, debemos ser conscientes de que esto no es un deber solo de un gobierno, porque un gobierno solo no puede, sino del resto de partidos políticos. Y por desgracia, en el contexto nacional, si lo vemos ahora y en medio de unas elecciones, pues bueno, depende a quién le preguntes, le parece urgente o no, pero desde luego al Gobierno de la Generalitat, en este caso a mí como representante aquí del Partido Socialista, me parece una necesidad imperiosa, y más con el contexto actual de subida de tipos de interés y del gasto también que tenemos en servicios públicos fundamentales como la sanidad. Sin duda lo es una imperiosa necesidad, creo que es algo que sentimos todos, y básicamente además fundamentalmente en un colegio de economistas como este, pero no se ve, ¿no? Se ve a corto plazo, no se ve ninguna posibilidad de solución de este problema, y mientras tanto sí que es cierto que nuestro déficit, en parte generado, comentamos esto, en parte generado por esa infrafinanciación, va generando una deuda pública cada vez más elevada, la más alta de España en términos de PIB, de proporción al PIB, y eso es una pelota cada vez más grande que se va a poder eliminar de alguna forma. Además de conseguir una financiación adecuada, conseguiremos que de alguna forma también se compense un exceso de déficit de todos esos años. Si no, no solucionaremos nada. Si la reforma de la financiación autonómica no viene acompañada de una quita, una reestructuración o una mezcla de las dos cosas, del volumen de deuda que acumulamos las comunidades autónomas, no solucionaremos el problema. Tienen que ir de la mano, y así lo hemos pedido yo en reiteradas ocasiones también al Gobierno de España. Ya se ha hecho en otros países, ¿eh? Cuando se han alcanzado algunas regiones o estados en otros sitios, pues se ha alcanzado también un acuerdo de reestructurar la deuda. No por nada, sino que, como bien decías, una parte, más del 70 y pico %, como dice el IBIE, de la deuda de la Generalitat Valenciana es imputable al modelo de financiación. Entonces, eso es una realidad incontestable, y es una realidad que no podemos permitirnos más. La Generalitat, yo creo que los valencianos necesitamos una estabilidad en las previsiones de ingresos para poder tener un nivel de deuda adecuado y un déficit adecuado. Ese es el objetivo. Pero para poder ser corresponsables, en ese sentido, tenemos que tener unas reglas del juego claras. Lo que no puede ser es que nos exijan determinados objetivos de déficit si no me solucionan y no me dan las herramientas para corregirlos. Indudablemente, pero yo en la agenda, yo no lo oigo últimamente. Esta reforma fiscal tan fundamental, como estamos comentando, que compartimos absolutamente todos, yo no lo oigo que esté en la agenda. Me parece que esto va a continuar así por século. En la agenda de los socialistas valencianos y de la sociedad valenciana está. Sí. Está. Y está no, diariamente. Sí, valenciano sí. Yo hablo de nivel nacional. Claro. Si usted se fija en el nivel nacional, el interés de algunas fuerzas políticas de todo signo no se centra en esto.
porque todos tienen dentro de su casa dificultades. Como no nos escucha nadie, lo podemos decir así, ¿no? Todos tienen en casa dificultades. Nosotros no hemos parado ni no vamos a parar, pero lo digo, lo que nos mueve es la igualdad y acabar con una discriminación objetiva y contrastada por todos los expertos y por el propio Gobierno de España y el Ministerio, que no tiene razón de ser y que nos hace ser hay ciudadanos de primera y de segunda. Lo que no tenemos que olvidar es que en esto no vale el enfrentamiento político que no lleva a ninguna parte. Si hablamos de igualdad, hablamos de igualdad. Yo no me enfrento a ningún territorio. Yo lo que quiero es garantizar la igualdad. Y sobre todo, empatía por todos. Que también hemos escuchado declaraciones de dirigentes de otros partidos políticos que, vamos, no sé lo que pensará la señora Ayuso de la financiación autonómica. No lo sé. Desde luego no pensará lo mismo que el presidente de Andalucía. Y no lo digo como una crítica solo al Partido Popular. Lo digo para objetivar también y poner encima de la mesa todos los, digamos, de todo lo que falta para alcanzar ese acuerdo. O sea, no es una cuestión de un gobierno. El gobierno presentó, como usted sabe, el criterio de población ajustada, que es un criterio que nosotros siempre hemos defendido, que tiene ahora lo han dicho, a la Comisión Europea le han comunicado también que hay que mejorar el cálculo, está allí, todas las comunidades hemos alegado, pero necesitamos un gran acuerdo. Un gran acuerdo. Yo lo digo siempre. La propuesta que hemos hecho desde la Comunidad Valenciana de reforma de modelo no es una propuesta para la Comunidad Valenciana, que es ahí donde está el problema. Es una propuesta desde la Comunidad Valenciana para el debate. Otros territorios han presentado propuestas que solo les benefician a ellos, sin mirar el conjunto. Nosotros no somos así. Queremos mirar el conjunto y que un ciudadano gallego, un ciudadano de Castilla y León, tenga también unas oportunidades objetivas, igual que queremos para los valencianos. O sea, apostamos por la igualdad, no apostamos solo por el egoísmo de un territorio sobre otros. Y hablando de esto de financiación, de impuestos y de egoísmo, o distintas formas de ver la política, es un tema que ha surgido, bueno, un tema que ha surgido, no, un tema que es también reiterativo, es el tema de la distinta tributación de comunidades autónomas, el paraíso fiscal, entre comillas, de Madrid o de Andalucía, ¿no? Con el tema del impuesto sobre patrimonio a que hacía referencia yo anteriormente, en un momento, ¿no? La realidad es que yo sí que recuerdo que cuando se modificó el sistema de tributación de financiación de comunidades autónomas, se estableció la corresponsabilidad fiscal. Es más, que las comunidades autónomas no solamente decidieran sobre el gasto, sino también sobre el ingreso en justa correspondencia, ¿no? Y lo cierto es que el gobierno británico durante esos 8 años ha incrementado el gasto público unitario per cápita en Valencia de una forma extraordinaria, de orden de un 50 o 60%, de forma que, si comparamos con Madrid, nosotros estábamos por debajo de Madrid de gasto público unitario antes de Botanic, ya estamos ya por encima de Madrid, claramente. Lo cual también es, bueno, también no, lo cual es política, es una forma de decidir que quiero más ingreso público para realizar más gasto público. Pero, lógicamente, está dentro de la capacidad de elección de un gobierno autonómico y, por lo tanto, tampoco es criticable que entonces, si ellos tienen menos gasto público, prescindan de determinados impuestos, ¿no? Está dentro del juego normal, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay decisiones, como tú dices muy bien, hay decisiones de por dónde quieres que vaya tu territorio, ¿no? O tu región. Es verdad que el modelo de Madrid es un modelo difícilmente extrapolable a otros territorios. Tiene un elemento fundamental, que es el elemento capitalidad, que es un efecto positivo para la Comunidad de Madrid. Estar allí todo el gobierno de España y las decisiones importantes, pues eso tiene un impacto importante, ¿no? Es verdad también que el modelo pues es un modelo de financiación que ellos tampoco es que les moleste mucho el actual, pero es un modelo que, desde mi punto de vista, es un modelo que está haciendo muy desigual a la Comunidad de Madrid. ¿En qué sentido? Ellos tienen unos impuestos que es verdad que son bajos, son impuestos bajos. Aún así, el IRPF, el panorama de fiscalidad que presentamos aquí del Colegio de Economistas, establece que las rentas más bajas de 16.000 aquí en la Comunidad Valenciana pagan menos, que incluso que en la Comunidad de Madrid son las más bajas de España, lo cual es un dato que me parece positivo, pero es verdad que es un modelo donde el gobierno de la señora Ayuso ha apostado por tener menos servicios públicos y tener más servicios privados a las personas que se lo puedan permitir. Eso es una decisión política. Si esa es la decisión política que ha tomado el gobierno, pues nosotros estamos en otra orientación. Nosotros queremos más sanidad, queremos una sanidad más fuerte, queremos una educación pública más fuerte, unos servicios sociales más fuertes y también medidas de promoción económica más fuertes. No solo nos olvidemos del gasto en la parte de servicios públicos, sino también en la parte de incentivos económicos y de promoción económica. Son dos modelos diametralmente opuestos. Que afectan tanto al gasto como al ingreso. Quiero decir que entonces es más gasto y, por lo tanto, también más ingreso y, por lo tanto, mayores impuestos. Entonces está en el ámbito lógico de la corresponsabilidad fiscal y de la competencia fiscal,
el que desde aquí se quieran una mayor imposición que en Madrid, porque tienen otros objetivos a nivel de gasto público. Obviamente tienen otros objetivos a nivel de gasto público y otra concepción de los impuestos. Mire, yo creo que los impuestos, que lo que es el infierno sería tener una enfermedad grave, ir al hospital y que luego te pasaran la factura. Eso pasa en otros países del mundo también muy desarrollados. El infierno sería que no pudieras llevar a tus hijos, a tu familia, a tus hijos a estudiar porque no puedes pagar la matrícula. Eso pasa en otros países del mundo. Eso es lo que sería para mí el infierno social. Luego, el sistema impositivo yo creo que tiene que ser un sistema impositivo progresivo y justo. Y yo creo que en un momento de dificultad, muy pocos valencianos pagan el impuesto de patrimonio. Muy pocos. Son los patrimonios obviamente más elevados. Y eso a mí no me parece de una cuestión de justicia fiscal. Es más, el tener ese impuesto no está suponiendo un freno a la inversión o a la confianza de las empresas en la Comunidad Valenciana, sino que es un elemento de justicia social. Mire, le pongo un ejemplo. Muchas de las empresas que han venido a instalarse aquí, cuando nos preguntaban sobre cómo eran las condiciones en la Comunidad Valenciana, venían de otros países que tenían un conocimiento no extenso de la realidad española ni de la Comunidad Valenciana, no solo, o sea, después de muchísimas preguntas te preguntaban también alguna cuestión fiscal, pero su prioridad era para los trabajadores o directivos que iban a traer cómo era nuestro sistema educativo, cómo era nuestro sistema sanitario. Incluso le diré, sin desvelar el nombre de ninguna empresa, que algunas empresas se sorprendieron del sistema sanitario valenciano en positivo, pensaban que tenían que asegurar a todos sus empleados que vinieran aquí y no es el caso. Entonces, yo creo que son apuestas. La competitividad de un territorio para una empresa no se basa solo en elementos fiscales, se basa también en un conjunto de elementos, porque al final el dinero se gasta en servicios públicos y esos servicios públicos también garantizan cierta cohesión territorial y de la población. Las universidades públicas valencianas, entre que tenemos al Politécnico y otras universidades, la de Valencia y otras, son punteras y hay facultades que están en los rankings muy elevados. Eso es recursos públicos. Los recursos públicos de algún sitio tienen que salir. De algún sitio tienen que salir, pero lo importante es que la cesta global sea una cesta cómoda, que no dificulte las decisiones de inversión y que sea capaz de financiar los servicios públicos que queremos tener en la Comunidad Valenciana. Conseller, hablaba de empresas que se vienen a la Comunidad Valenciana, yo lo he oído en otros foros, se quieren instalar aquí, empezamos en un territorio muy atractivo y su consejería, además de Hacienda, que ya hemos hablado, es modelo económico. Y eso le quería preguntar, ¿a qué modelo económico aspiramos a llegar desde la consellería? Quiero decir, hasta ahora siempre ha sido clásico el turismo en la Comunidad Valenciana, en el puente lo hemos visto, y la construcción, que yo creo que seguirá estando hasta el fin de los tiempos. Pero ese nuevo modelo económico que debería ser diferente y adaptado a otra cuestión, ¿cuál sería? Pues claramente, el turismo tiene que seguir siendo muy fundamental, la construcción también, y yo soy muy partidario de, digamos, dignificar lo que es la construcción. Porque después de unos años de burbuja, con una mala imagen del sector de la construcción, pues yo creo que tiene que recuperar esa imagen. Va a ser un sector clave, es clave en la Comunidad Valenciana el sector de la construcción y yo creo que va a ser también muy importante, igual que el del turismo. No nos engañemos, parte de lo que somos ahora es gracias al turismo. Por lo tanto, yo creo que es un sector que también hay que hablar bien de él, es un sector que hay que apoyar y que está dando unas cifras muy buenas y no significa que no tenga que hacer transformaciones. Pero el modelo es el modelo de reindustrializar. Durante unos años aquí perdimos el peso en el PIB industrial y fue todo a servicios. Yo creo que esa reindustrialización, para situarnos en cifras por encima del 20% del PIB, que ahora con la llegada de muchas multinacionales industriales, que yo creo que van a suponer también para el tejido de aquí propio, también un crecimiento industrial, es la clave. Yo creo que el futuro de las sociedades a las que nos queremos parecer es un futuro más basado en la industria, con un peso más grande en la industria en el reparto de la actividad económica del PIB. Entre otras cosas porque las empresas tienen sueldos más elevados, las empresas son generadoras de clase media, las empresas industriales, y yo creo que esa es la apuesta de la Comunidad Valenciana, más industria, y para eso tenemos que ser un territorio atractivo y también garantizar una formación necesaria, porque uno de los cuellos de botella de los próximos años va a ser la necesidad de encontrar ingenieros, técnicos de FP de distintas materias que antes no pensamos que habría falta de personas formadas en eso, y esa es la clave. La clave es apostar por la industria. Ese es el objetivo del cambio de modelo, es un cambio donde el peso de la industria sea más grande y yo creo que ahí arrastra también a otros elementos, arrastra más innovación, arrastra mejores sueldos
y arrastra también más estabilidad en el empleo y menos difícilmente deslocalizable como otros sectores más sensibles al cambio de ciclo. Entonces, para toda esta creación de este tipo de personal cualificado para la industria, ¿qué política abordaría Consellería? Pues totalmente yo creo que tenemos dos problemas. Un problema es, si me permiten, la falta de vocaciones en determinadas especialidades. Hay las carreras técnicas que son muy demandadas ahora, que los niveles de paro son muy bajos, tienen una falta de vocación que no solo pasa en la Comunidad Valenciana, sino pasa también en el resto de Europa. Yo creo que hay que fomentar que los jóvenes estudien carreras técnicas, transmitir que es un sitio donde tienen buenos salarios y muchas posibilidades de tener trabajo, y también hay un gap muy significativo, que es el gap de la desigualdad. Y todavía la presión y la atmósfera social hace que muchas mujeres, a igual de dificultad, por ejemplo, medicina tiene muchas más vocaciones de mujeres, con igual dificultad que otras carreras técnicas que no tienen prácticamente. Yo creo que es uno de los retos que tenemos por delante. Y el otro, porque faltan fontaneros, faltan muchas profesiones que no veíamos, faltan soldadores, faltan especialistas también de la construcción, profesiones camioneros. Hemos visto esta semana una noticia muy importante al respecto de la falta de camioneros en la Comunidad Valenciana, de transportistas. Yo creo que la FP es donde tiene que ser el gran paso, ¿no? Yo creo que tenemos que dar un paso, se están dando ya con nuevos centros, pero nos tenemos que adaptar más a las necesidades, a la carta de las empresas. La FP Dual, que combina la parte educativa tradicional con la práctica en la empresa, yo creo que esa es la clave de los próximos años. Esa, ofrecer una oferta educativa adecuada para empresas y luego también animar a los jóvenes a que estudien carreras donde hay muchísima demanda. Sí, hablamos de industria y creo que hay que hacer referencia a la ampliación del puerto. ¿Cuál es la posición del Partido Socialista respecto de esto? Que parece que no estáis de todo de acuerdo con otros miembros del gobierno. Bueno, aquí nosotros siempre hemos defendido la misma postura. Lo primero, el puerto es un elemento fundamental para la economía de la Comunidad Valenciana. Lo es. De hecho, Volkswagen, si no hubiera existido el puerto de Valencia, no estaría entre nosotros, igual que si no hubiera existido el autogobierno, también hay que decirlo, ¿no? También Ford y muchísimas empresas, no solo las grandes, muchísimas empresas valencianas de todo tamaño y de todos los sectores utilizan el puerto de Valencia, que es un puerto muy competitivo. También el tamaño importa en este caso y es un puerto muy competitivo. Es verdad que hay que ir, el puerto y la ciudad tienen que ir de la mano, por decirlo así, tienen que ir de la mano. Y eso es lo que yo creo que está pasando ahora. Yo creo que ha evolucionado el puerto, que era un puerto que tiene que evolucionar a estar más vinculado en la ciudad. Yo creo que eso se está haciendo. Tiene que ser un puerto que su crecimiento, que como sabe la ampliación ya está realizada, pero tiene que acompañarse de inversiones en regeneración de las playas que se ven afectadas por la erosión, de que los barcos cuando atraquen puedan enchufarse a la red de energía y no estén con los motores en marcha mientras están haciendo los procesos de descarga. O sea que hay muchas partes que yo creo que son fundamentales. Yo creo que hay que apostar porque el puerto siga siendo competitivo y porque siga siendo sostenible y ni minimizar el impacto que tiene el puerto tanto en las playas como en la propia ciudad de Valencia. Y yo creo que eso es conseguible con las tecnologías que tenemos ahora. Pero el puerto es uno de los elementos fundamentales de competitividad de la Comunidad Valenciana y tiene que seguir desarrollándose de una forma sostenible y dialogada con el entorno. Sí, y el puerto, para la exportación, para todo, una infraestructura importante en la Comunidad de Valencia. ¿Cuál otra infraestructura nos haría falta? Yo creo que es acabar sobre todo el corredor mediterráneo. Yo creo que se ha avanzado muchos estos años, pero es verdad que todavía no está finalizado. Y el corredor mediterráneo no solo es un elemento que vaya a favorecer, a reducir la contaminación y a favorecer el tráfico de mercancías, también es una infraestructura que va a mejorar las cercanías y el transporte público, por ejemplo en la ciudad de Valencia, ¿no? Con el túnel pasante y otras actuaciones que van a ser muy importantes. Yo creo que esto es uno de los ejemplos de las asignaturas que tenemos como país. Porque si todos estábamos de acuerdo desde hace muchísimos años en que el corredor mediterráneo cogía a todo un territorio de España muy industrial, muy exportador, ¿por qué se ha tardado tantos años en llevar a cabo una infraestructura? Y por eso yo creo que es de estos elementos que todos los partidos políticos deberían de establecer unos pactos de infraestructuras estratégicas en nuestro país. Porque no puede ser que una infraestructura que dura más de 4 años, que es lo que dura una legislatura, en función de las mayorías y de los votos necesarios para aprobar tu presupuesto en el año, que es democráticamente impecable, se queden relegadas por otras razones. Yo creo que hay que sacar, digamos, de la lógica política, de la negociación política de cualquier presupuesto anual, determinadas infraestructuras, porque el corredor no es un corredor para la Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía, es un corredor para España y, si me apura, para Europa, por el impacto que tiene en toda la economía europea. Y yo creo que ahí se ha avanzado mucho
y seguiremos insistiendo para que cuanto antes, de la mano también de asociaciones empresariales tan importantes como AVE, que ha hecho un trabajo muy importante para acelerar y concienciar de la importancia de la infraestructura, se acabe cuanto antes. Entonces, infraestructura sería otra, es importante esto de infraestructura estratégica, más de 4 años. Yo le quería traer a colación los trasvases. Es otra infraestructura de largo recorrido, ahora que viene la sequía, el problema de la agricultura valenciana. ¿Hay alguna política planteada con los trasvases a nivel de la Comunidad Valenciana o recuperar aquella idea que había de traer agua del norte hacia el sur? Yo creo que ahora tenemos una... Primero, queremos agua para siempre. Y ahora tenemos una oportunidad de tener agua para siempre. Me explico. Lo primero es ser consciente de que las guerras del agua lo único que no han traído ha sido agua. No han traído ninguna. El enfrentamiento con comunidades vecinas, el hacer del agua un elemento de confrontación política, ha traído barro político, pero no ha traído agua a ningún sitio. Nosotros somos unos firmes defensores del trasvase, pero igual que decimos esto, somos conscientes del cambio climático, de que las precipitaciones pues no van a ser en los próximos años, según los expertos, las que hemos estado acostumbrados y que tenemos un reto por delante. ¿Qué solución tenemos? Primero, defender el trasvase, porque es fundamental para toda la huerta, también para todo el modelo económico que tiene que evolucionar, pero tenemos que ser conscientes de que hay que avanzar en la depuración y reutilización. Ahí hay una asignatura pendiente de la cabecera del río, en Madrid, que tiene que depurar más agua y no lo están haciendo. Y luego la desalación. La desalación. Si conseguimos las desaladoras, que las tenemos aquí, con un precio razonable del agua, porque tiene que ser un precio competitivo del agua, y que la energía necesaria para eso sea de energía de fuentes renovables, digamos que habremos encontrado cierta estabilidad que casará las necesidades de nuestros agricultores y empresarios, especialmente del sur de la Comunidad Valenciana, de Alicante o de la comarca de la Vega Baja, con la realidad climática y mantener competitivo con un precio del agua desalada razonable. Que tenemos una oportunidad y, desde luego, las oportunidades se generan con esfuerzo y con dedicación y no con enfrentamientos. Yo quería preguntar, conseguir un tema cambiando un poquito de tercio. Quería preguntar sobre la formación económica ahora, de los ciudadanos en general. Un ciudadano informado es un ciudadano libre. Un ciudadano no informado nunca será libre. Y evidentemente todos los ciudadanos vivimos luego en nuestra parte económica de la faceta económica de nuestra vida como algo trascendental. Todos, por ejemplo, acabamos teniendo préstamos o concediendo préstamos. Y bueno, pues siendo así, parece obvio que la formación económica debía ser una asignatura transversal, una asignatura para todos y durante muchos años, durante el colegio, durante la formación básica del individuo. Y no es así. Y es más, las últimas modificaciones que se ha propuesto que se están encima de la mesa van por el contrario reduciendo la asignatura de educación. ¿No cree que sea algo imprescindible para que los ciudadanos sean, más libres en el fondo? Absolutamente. Yo soy muy partidario de la formación en los conceptos básicos económicos, porque son los que te desenvuelves y seguramente de las decisiones más importantes de tu vida, de comprarte una casa, endeudarte, tienes que tener unos conocimientos mínimos. También es verdad que la sociedad valenciana y la española ha aprendido mucho. Si nos fijamos, yo conozco a gente que, contándome sus problemas, me decía que se había pedido la hipoteca en yenes, cuando difícilmente sabía explicarme lo que era el tipo de cambio, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que tener todos una formación mínima básica, igual que tenemos de otros elementos, igual que nos sacamos el carnet de conducir y conocemos las señales, pues deberíamos de también saber lo que es el TAE y también hay que saber otros elementos básicos para moverte y, sobre todo, lo que dices es tener capacidad de opinar y saber lo que te están ofreciendo. Recordamos los tiempos de los derivados y de otros productos que se ofrecían en los bancos como si fueras a comprarte, no sé, un móvil. Entonces yo creo que ahí la formación financiera y económica me parece fundamental en cualquier sociedad y para estar preparados y que la gente sea libre, no la engañen y no cometa errores que luego se pueda arrepentir. Bueno, pues como responsable del área económica, el futuro gobierno, si estás ahí, te pediré que sigas manteniendo esa idea a nivel de tu gobierno autonómico, porque ya digo que no parece que vayan por ahí los tiros últimamente en algunas propuestas que ha habido. Sin ninguna duda. Lo recordaremos. Lo recordaré porque además soy un firme convencido de que es necesaria la formación económica y, si me permiten la broma, creo que a la política le iría mejor si más economistas estuvieran en política. Esto que no nos escuchen los abogados. Indudablemente. Una cosa que es interesante y es la inflación. Es decir, ahora se está conociendo la inflación, pero la Comunidad Valenciana tiene una inflación por debajo de la media nacional. ¿En qué medida, pues a qué cree que se puede ver esto? Bueno, nuestro tejido productivo también es un tejido que tiene unas condiciones también buenas y es un tejido que yo creo que es muy competitivo. Es muy competitivo y eso ha permitido pues una eficiencia de nuestro tejido empresarial
con otras medidas también paliativas que hemos tomado para ayudar a las clases medias y trabajadoras, pero yo creo que la parte es gracias a nuestro tejido económico, que ha sabido ser competitivo, han estrechado en muchos casos los márgenes para poder, y así yo quiero agradecer a muchos sectores económicos valencianos que, a diferencia de otros sitios, aquí se han apretado también ellos el cinturón y han tenido que reducir su margen porque las materias primas estaban subiendo mucho, pero eso ha permitido también pues esto, que tengamos unos niveles de inflación pues altos todavía, pero si nos comparamos pues mejores. Pero yo creo que es el esfuerzo sobre todo del sector empresarial que ha hecho también y ha sido consciente de que este shock provocado por la guerra en Ucrania, con las consecuencias económicas que está teniendo, pues ayudar un poco al conjunto. Y insisto en la idea del oasis en la Comunitat Valenciana, por parte de todos. Yo creo que es algo a preservar. Muchas gracias, conseller. Yo se habían comentado alguna posibilidad de hacer algunas preguntas por parte de los medios presentes y parece que abrimos un poco, ¿pueden hacer alguna pregunta? Buenas tardes y gracias por organizar este encuentro. Dos preguntas. Tema fiscalidad. ¿Puede adelantar algo del programa electoral de cada año que viene? Si va a implementar nuevas medidas fiscales y, entre comillas, tasa de bebidas azucaradas, ya sé que hay una discusión con los socios del gobierno. Y la otra, tema VTC. ¿Sigue el mismo criterio de los socialistas valencianos con este asunto? ¿Va a haber un movimiento de fichas en cuanto a la relación con el sector del taxi? Bueno, respecto a la primera, esta semana pues es una semana que para los socialistas estamos teniendo muchos encuentros. Ayer hubo uno de vivienda, va a haber uno de agua, va a haber todos los elementos con expertos y desgranaremos las medidas fiscales que estamos trabajando en las próximas semanas, ¿no? Yo creo también lo que le digo, cualquier decisión impositiva tiene que ser consciente, primero, tiene que estar alineada con lo que nos marca la Unión Europea, en la parte también de sostenibilidad y otro tipo de criterios que también se puede hacer a través de política fiscal en el ámbito de la salud. Y ser consciente también del momento económico. Yo siempre he sido partidario de que cualquier decisión fiscal que se tome, que afecte a un sector económico determinado, tiene que estar pactada y hablada con el sector, sin evitar el contexto también. No es lo mismo hablar de una determinada figura fiscal para un sector económico en un momento de crisis que en un momento que no hay crisis. Por lo tanto, yo creo que el contexto es muy importante. Respecto a las VTCs, ahí ya sabe usted que es un conflicto que está abierto todavía, que ha habido problemas en muchas comunidades autónomas, también con el sector del taxi, el propio de las VTCs. Yo siempre he creído en el diálogo, he creído que el taxi es un sector público, un servicio público, y que los taxistas han hecho, por ejemplo, durante la pandemia un esfuerzo muy grande. Yo creo que el sector del taxi es un sector muy importante y tenemos que apoyarle y, sobre todo, que todos los operadores actúen con las mismas reglas. Con las mismas reglas. Yo creo que esa es la clave. Cumplir la ley y actuar todos con las mismas reglas. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos. Y la administración la primera. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias, conseller, por este rato haberlo pasado. Creo que haya estado a gusto. Por mi parte, bueno, hemos planteado todas las cuestiones que queríamos plantear con unas respuestas muy rápidas y eficientes. Como comentábamos antes, hablábamos de la eficiencia. Exacto. Muy directas y muy claras. Muchísimas gracias. Muchas gracias.